Buenas, bienvenido a nuestro canal, el canal del profe Nixon. En el día de hoy vamos a resolver unos problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme se divide en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o retardado. ¿Esto a qué se debe? Se debe al concepto de aceleración, que es un concepto muy importante en el estudio de este movimiento. Por eso, primero vamos a hacerle un repaso a todas las fórmulas que vamos a implementar en este movimiento. El concepto de aceleración. Dijimos que aceleración es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo en una unidad de tiempo. Entonces, por eso su fórmula es aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo. De esta fórmula de aceleración podemos sacar otras tres fórmulas más. Por ejemplo, si nos piden hallar en un problema la velocidad final, entonces sería velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si nos piden hallar la velocidad inicial, entonces sería velocidad inicial igual velocidad final menos aceleración por tiempo. O si nos piden hallar el tiempo, entonces tiempo sería igual velocidad final menos velocidad inicial dividido por la aceleración. También existe otra fórmula para hallar la aceleración. Aceleración igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la distancia. De esta fórmula también podemos sacar tres fórmulas más. Para hallar la velocidad final sería velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Si nos piden hallar la velocidad inicial, sería velocidad inicial al cuadrado igual a velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia. O si nos piden hallar la distancia, igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido por 2 veces la aceleración. Ahora, si en un problema nos piden hallar la distancia, tenemos dos fórmulas muy importantes, como esta: distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Y distancia igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Bueno, con estas ecuaciones podemos resolver los problemas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces empecemos con el primer ejercicio. Un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo en 6 segundos. Determina la aceleración y la distancia recorrida. Como recordamos, siempre que vamos a hacer un problema, lo primero que hay que hacer es hallar los datos, o sea, la información que nos está suministrando el enunciado del problema. Entonces, por ejemplo, dice que el automóvil parte del reposo. Cuando nos diga que el automóvil está partiendo del reposo, estamos entendiendo que la velocidad inicial es 0. Dice que acelera hasta alcanzar una velocidad de 30 metros por segundo. Esa sería la velocidad final. En un tiempo de 6 segundos sería el tiempo. ¿Qué nos piden hallar? Nos piden hallar la aceleración. Determina la aceleración
y la distancia recorrida. Entonces aquí, como vemos en este ejercicio, nos están dando tres informaciones. Nos están dando la velocidad inicial, nos están dando la velocidad final y nos están dando el tiempo. Y nos piden hallar la aceleración y la distancia recorrida. Entonces, ya con estos datos podemos identificar cuál es la fórmula que nos permite resolver el problema. Entonces, para hallar la aceleración, aplicamos la fórmula aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial dividida entre el tiempo. Como ustedes pueden ver, conocemos la velocidad final, 30 metros por segundo, conocemos la velocidad inicial, 0, y conocemos el tiempo, 6 segundos. Teniendo ya estos valores, podemos fácilmente reemplazarlo en la fórmula, quedando entonces 30 metros menos 0, metros por segundo menos 0, dividido entre 6 segundos. Entonces, al hacer la resta, 30 metros por segundo menos 0 da 30 metros por segundo, dividido entre 6 segundos, esto nos daría un cociente de 5 metros por segundo al cuadrado. Ya con esto tendríamos que la aceleración del automóvil es de 5 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para hallar la distancia, podemos aplicar, hay varias fórmulas, ¿verdad? Pero podemos aplicar esta, que es la más sencilla. Distancia igual a velocidad inicial más velocidad final, dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Entonces reemplazamos los valores. Nos quedaría aquí 0 más 30 metros por segundo dividido entre 2. Eso nos daría 15 metros por segundo multiplicado por 6 segundos. Esto nos daría una distancia de 90 metros. Entonces quiere decir que el automóvil recorre una distancia de 90 metros. Ya con esto estaríamos resolviendo el ejercicio. Pero podemos hallarlo con otra fórmula para comprobar si estamos haciendo lo correcto. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores tendríamos, aquí tendríamos 0,6 segundos más la mitad de la aceleración multiplicado por el tiempo al cuadrado. Haciendo el procedimiento, entonces 0 por 6 daría 0. Y la mitad de 5 es 2,5 multiplicado por 36, que es 6 al cuadrado. Esto nos estaría dando un total de 90 metros. Como ustedes pueden ver aquí, se cancelan los segundos al cuadrado y queda la unidad de 90 metros. Esto que prueba que la distancia la hallamos por las dos fórmulas y nos dio el mismo resultado. O sea que estamos realizando un buen procedimiento. El segundo problema nos dice: un motociclista parte del reposo con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado, recorriendo un tramo recto de 150 metros. ¿Cuál es su velocidad al final del camino y cuánto tiempo emplea en el recorrido? Entonces lo primero que hacer es buscamos los datos. Entonces el motociclista parte del reposo, quiere decir que la velocidad inicial es 0, con una aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado. Aceleración 3 metros por segundo al cuadrado, recorriendo un tramo recto de 150 metros, o sea, la distancia es de 150 metros. Nos piden calcular la velocidad final y cuánto tiempo emplea en el recorrido. O sea, nos piden hallar la velocidad final y el tiempo de recorrido. Entonces, reemplazamos en la fórmula, buscamos la fórmula de la velocidad final. Aquí tenemos una fórmula de velocidad final. Vamos a ver, velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Conocemos la velocidad inicial? Si la conocemos, 0.
Conocemos la aceleración, si lo conocemos, 3 metros por segundo al cuadrado. Conocemos el tiempo, no conocemos el tiempo. Como no conocemos el tiempo, entonces no podemos utilizar esta fórmula para resolver el problema. Entonces tenemos otra fórmula de la velocidad final. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Comprobemos, tenemos la velocidad inicial, si la tenemos, 0. Tenemos la aceleración también, 3 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos la distancia, 150 metros. O sea que esta fórmula sí nos va a servir para resolver el problema. Reemplazamos los valores. 0, velocidad inicial es 0, entonces 0 más 2 multiplicado por 3 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 150 metros. Observemos aquí que la velocidad final está elevada al cuadrado y también que 2 por 3 daría 6 y 6 por 150 da 900. Metros por metro da metros al cuadrado y segundo al cuadrado, o sea que quedaría que la velocidad final al cuadrado es igual a 900 metros por segundo al cuadrado. Como la velocidad final está elevada al cuadrado, tenemos que eliminar el cuadrado. Para eso aplicamos la raíz cuadrada, que es la operación inversa de la potenciación. Entonces le aplicamos raíz cuadrada a ambos términos de la ecuación y nos quedaría entonces que la velocidad final es igual a 30 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 900 es 30 y la raíz cuadrada de metros sobre segundo al cuadrado es 30 metros sobre segundo. Bueno, ya tenemos la velocidad final, ahora vamos a hallar el tiempo. Tiempo es igual velocidad final menos velocidad inicial dividida por la aceleración. Aquí tenemos todos los datos, tenemos la velocidad final, tenemos la velocidad inicial y tenemos la aceleración. Podemos reemplazar 30 menos 0 dividido entre 3. Entonces aquí nos quedaría 30 dividido entre 3 nos da 10 segundos. Observen ustedes aquí que se va el metro, se va con el metro y el segundo se va con un segundo de abajo, o sea que nos está quedando un segundo. Por eso el tiempo sería de 10 segundos. Ahora podemos mirar algo, ¿no? Ahorita decía que la fórmula inicial, velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, no la podíamos implementar porque nos faltaba el tiempo. Pero como ya tenemos el tiempo, podemos utilizarlo y así verificamos que el proceso está correcto. Entonces le escribimos nuevamente la fórmula y reemplazamos los valores. Entonces aquí velocidad inicial 0 más 3 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 10. Esto nos daría un total de 30 metros por segundo. O sea que inicialmente la velocidad final 30 metros por segundo y ahora que lo hacemos nuevamente nos da 30 metros por segundo. O sea, nos dio la misma velocidad. Eso nos está explicando que con cualquiera de las dos fórmulas que lo hagamos, siempre nos debe dar el mismo resultado. Y ahora hagamos un tercer ejercicio. ¿Qué velocidad inicial debe tener un niño en un monopatín para alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo en 5 segundos? Si acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué distancia recorre en esos 5 segundos? Nuevamente miramos los datos. La velocidad inicial, ¿verdad? Es la que nos están pidiendo porque nos dicen qué velocidad inicial. Nos están pidiendo hallar la velocidad inicial. Debe tener un niño para alcanzar una velocidad de 15 metros por segundo. Esa es la velocidad final. En 5 segundos, que sería el tiempo. Si acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces nos está diciendo aquí que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos piden hallar?
la distancia que recorre y la velocidad inicial. Entonces vamos a partir primero hallando la velocidad inicial. Para eso ubicamos la fórmula. Velocidad inicial igual a velocidad final menos la aceleración por el tiempo. Verifiquemos, tenemos la velocidad final, sí, 15 metros por segundo. Tenemos la aceleración, sí, 2 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos el tiempo también, 5 segundos. O sea que podemos reemplazar fácilmente y miremos qué nos da. Entonces la velocidad final es de 15 metros por segundo menos la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que es de 5 segundos. Realizando el procedimiento, nos quedaría entonces que 15 metros por segundo menos 10 metros por segundo. O sea, ¿de dónde salen estos 10 metros por segundo? De multiplicar 2 por 5. 2 por 5 daría 10. Aquí se van los segundos y entonces nos quedaría, en este caso, 10 metros por segundo. Ahora 15 metros por segundo menos 10 metros por segundo nos está dando 5 metros por segundo. O sea que el auto, el monopatín, el niño en su monopatín partió con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Ahora nos piden qué distancia recorre en esos 5 segundos. Aplicamos la fórmula, que es la más sencilla. Distancia igual velocidad inicial más velocidad final dividido entre 2 y multiplicado por el tiempo. Reemplazando los valores, 5 más 15 daría 20, dividido entre 2 daría 10. Y 10 multiplicado por 5, esto nos daría 50. Aquí observan ustedes que se van los segundos. Segundo con segundo se cancelan y solamente nos queda la unidad de metros. Entonces la distancia recorrida por el niño en su monopatín es de 50 metros. Ahora probemos utilizando la fórmula anterior a ver si nos da lo mismo. Distancia igual velocidad inicial por tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, aquí nos quedaría que 5 metros por segundo multiplicado por 5 segundos, esto equivale a 25 metros. Aquí se cancelan los segundos, más la mitad de 2. La mitad de 2 es 1 por 5 al cuadrado, que serían 25. O sea que nos quedaría distancia igual 25 metros más 25 metros. Y esto nos estaría dando un total de 50 metros. Como podemos observar, nos da la distancia recorrida en 50 metros, la misma que habíamos hallado anteriormente. Bueno, espero que este video sea de mucha utilidad para fortalecer tus habilidades en el estudio de la física. Si este video te gustó, dale me gusta. Te invito a que te suscribas al canal, el canal del Profe Nixon, para que recibas o seas el primero en recibir la información cada vez que yo suba un video.